Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Supongo que estaréis aquí en busca de una buena ayuda con respecto a la tabla periódica, pues entonces, habéis llegado al lugar correcto. Aquí aprenderéis cosas sobre ella que os ayudarán a aprobar vuestro examen. Bueno, pues sin más demora, vamos al lío. En primer lugar, debería explicar qué es y en qué consiste. Pues bien, la tabla periódica de los elementos fue creada por Dmitri Mendeleev y publicada por vez primera en el año 1869. Posteriormente se le fueron añadiendo modificaciones y nuevos elementos, pero él creó lo que podríamos llamar la base. Su función es ordenar los elementos químicos en función de sus propiedades. Por tanto, estos están ordenados según su número atómico y la tabla, clasificada en grupos y períodos según las propiedades de sus componentes. Los grupos son, por así decirlo, las columnas. Hay 18 grupos, de los cuales destacan el primero, conocido como elementos alcalinos, el segundo, que son los alcalinotérreos, el 17, los halógenos, y el 18, que son llamados comúnmente gases nobles, entre varios otros, como los térreos, los anfígenos y más. Los períodos, por otro lado, son las filas, las horizontales. Hay un total de 7, porque estos no cuentan. Son parte del sexto y séptimo período, pero hablaremos de ellos más tarde. Ahora, os diré dónde están situados en la tabla algunas de las principales zonas, entre comillas. Los alcalinos, estos de aquí, están en el primer grupo, esta columna. Se llaman así porque se pueden emplear para las pilas alcalinas, entre otras utilidades. Los alcalinotérreos se pueden encontrar justo al lado, en el segundo grupo, y reciben su nombre por sus óxidos o tierras, con propiedades alcalinas. Luego, en este bloque tan grande, se encuentran los llamados metales de transición, que como podéis ver ocupan varios grupos. Luego, en el grupo 13, están los térreos o grupo del boró, y después, los demás tienen nombres similares, es decir, que los grupos reciben el nombre del elemento más arriba del grupo. Así, este grupo es el grupo del carbono, el siguiente, del nitrógeno, y así hasta llegar al penúltimo grupo, el número 17. Este recibe el nombre de elementos halógenos debido a que todos combinados con el sodio, pueden crear algún tipo de sal. Esto tiene relación con el origen griego de la palabra. Para finalizar con los grupos, están los gases nobles, que son conocidos por su poca reactividad y más cosas difíciles de explicar. Pero, todavía hay un par de períodos interesantes que convendría conocer. Son los conocidos como elementos de transición interna, es decir, como ya habrán adivinado los más inteligentes y los profesores, los maravillosamente raros lantánidos y actínidos. Pero, algunos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué no los ha llamado tierras raras? Pues bien, esa denominación es parcialmente incorrecta. ¿Y por qué? Pues resulta que las tierras raras son solamente los lantánidos, es decir, estos de arriba. Esa denominación no incluye a los actínidos, que están debajo. Los dos períodos adicionales, reciben juntos el nombre previamente dicho de elementos de transición interna. Los lantánidos se llaman así por el primer elemento que aparece en esta parte, el lantano, y los actínidos, por lo mismo, solo que, en este caso, claramente, no es el lantano, sino el actinio. Siguiente punto. Características de los metales y no metales. Los metales son, principalmente los elementos sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Y los no metales, obviamente, los demás, los líquidos y gaseosos. Los metales tienen brillo. Para que lo entendáis, vosotros si cogéis una pepita de oro, ¿brilla, o no? Pues eso. Mientras que los no metales, no. ¿Se puede acaso ver si un gas brilla? Las temperaturas de cambio de estado son también un factor a tener en cuenta. Pero, ¿a qué te refieres con eso? ¿No os suenan las temperaturas de fusión y de ebullición? Bueno, es sencillo. La de fusión es cuando un elemento pasa del estado sólido al líquido, y la de ebullición, cuando pasa de líquido a gas. También es conveniente saber que los metales son conductores de la electricidad y del calor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son capaces de transportarlo, es decir, si tú coges un trozo de hierro y lo calientas en un horno, cuando lo saques te vas a quemar la mano. ¿Por qué pasa esto? Por supuesto, porque está caliente, pero, ¿por qué se calienta? Porque el hierro es conductor del calor. Y, al ser conductor, al recibir calor, se calienta, no como el plástico, por ejemplo. Pero, si ese calor llega a un número específico de cada elemento, se funde, esa es la temperatura de fusión. Pero volviendo a la conductividad, pasa lo mismo con la electricidad.
Si coges el cargador de tu móvil, lo cortas en dos trozos y pones en el corte un trozo de hierro, con los dos extremos cortados del cable tocando este, y enchufas el móvil, si no está con la batería llena, cargará. Si no me creéis, probadlo. Bueno, mejor no, ya que tiene que ser hierro puro, no vale cualquier pedrusco que pilléis por la calle y sería destruir el cargador para nada. Retiro lo dicho, no lo probéis. Simplemente, confiad en mí. Ahora viene la que probablemente sea la parte más dura de todo el vídeo, la más difícil de aprender, y es, los elementos de cada uno de estos grupos. Buf, qué pereza, ¿verdad? Intentaré hacerlo lo más ameno posible y con trucos para aprenderlos. Pues bien, los elementos en cada grupo son varios. En los alcalinos, podemos encontrar el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. En los alcalino-térreos, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Los térreos están formados por el boro, aluminio, galio, indio, talio y nionio. Los halógenos son el flúor, cloro, bromo, yodo, ástato y teneso. Y, por último, los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos son los más fáciles, pues, excepto el helio, si prestáis un poquito de atención, todos riman. Neón, argón, criptón, xenón, radón. Además, los fans de Superman tenéis ventaja. Los elementos de transición interna, bueno, son demasiados. Lo siento mucho, pero estos creo que no los voy a decir. Ya habéis tenido suficiente chapa. Para finalizar, os daré unos trucos para que os sea más fácil estudiar. El primero es buscar una melodía pegadiza, fácil de memorizar y adaptable en la que podáis meter los nombres de los elementos, o algún otro dato necesario. Os aconsejo que uséis alguna canción que no sea muy, por así decirlo, intensa. Con esto quiero decir que no uséis canciones tipo heavy metal, pero sí alguna un poco más simple, sencilla, suave. Algunas que os pueden ayudar son reggaetón o música clásica. El segundo consejo es buscar mnemotecnias, es decir, inventarse frases que puedan ayudar con el estudio, con algún dato que necesites aprender de un grupo de elementos, en este caso. Hay muchas opciones, pero como este vídeo se está haciendo muy largo, os dejaré varios enlaces en la descripción. Aquí ya me despido. Os deseo muy buena suerte a todos con vuestra prueba o proyecto. Hasta pronto.